Bienvenidos una vez más a nuestra clase de romano. Joelis, bienvenida. ¿Me escuchas? Se lo escucha entrecortado. Ok. Y ahora me escuchan. Alguien que me diga si me escuchan, por favor. Sí se lo escucha, pero se Perfecto. escucha entrecortado. Seguíamos, Cuando usted va se- hablando, luego se escucha ahí mal. seguíamos continuando con lo que estábamos hablando, que perdí un poco la idea. Estábamos hablando de nuestro plan de evaluación, de cómo vamos a evaluar la materia de Derecho Romano. La vamos a evaluar de manera sencilla. Va a constar de tres exámenes, dos parciales. Cada uno va a tener una validación de 200 puntos y un examen final que va a constar de 600 puntos. Por supuesto, la modalidad del examen no va a ser imprevisto, van a tener con anticipación, van a saber la fecha, pero quiero que estén claros que esa va a ser la manera como vamos a evaluar. Pues. Dos exámenes de valor cada uno de 200 puntos o dos parciales y un examen final que tendrá una ponderación de 600 puntos donde sí vamos a abarcar absolutamente toda la materia. Cada uno de los parciales va a ser hasta la última clase que veamos. Y el examen final sí va a constar absolutamente de toda la materia. Absolutamente toda la materia. Entonces, bueno, quedan bienvenidos, bienvenidas para los que no conozco, pero y a las otras jóvenes que conozco, bueno, les doy otra vez también un caluroso saludo de bienvenida y espero que lograr conseguir los objetivos que persigue esta materia de derecho romano. Entrando en materia, ¿por qué estudiar derecho romano? Muchos jóvenes me los encuentro, sobre todo con la modernidad de hoy en día, y a veces de manera ligera me preguntan, pero profesor, ¿hay necesidad verdaderamente de estudiar derecho romano en pleno siglo XXI? Yo me quedo en silencio un momento y luego les contesto, por supuesto que sí, porque la base del derecho occidental está plasmada en la civilización romana, que tomó sus principios de la civilización griega y luego lo transformó en lo que hoy conocemos como uno de los grandes legados culturales que dejó la civilización romana. Independientemente de donde nos estemos ubicados en este momento en el contexto histórico, hace falta conocer de dónde proviene la gran mayoría de las estructuras jurídicas que hoy conocemos, por lo menos en el hemisferio occidental. De manera tal que en el mundo de la naturaleza física, los hechos acontecen según las leyes de causalidad. Las leyes de causalidad no poseen una significación, no tienen un sentido, repito. En el mundo de la naturaleza física, los hechos acontecen según las leyes de causalidad. La gravedad sucede y acaece en nuestro contexto de vida cotidiana y no tenemos más explicación sino la significación de que los objetos caen por su propio peso. Eso no responde a un propósito ni está dirigido a la realización de valores. Ahora, si por el contrario nosotros observamos el campo estrictamente humano, allí sí se toman en consideración puntos de vista estimativos, criterios de valor que se distinguen o que distinguen lo útil, lo conveniente
y lo inconveniente. En el campo estrictamente humano, nosotros podemos también valorar lo bueno, lo malo, hasta lo feo, inclusive lo hermoso. Nosotros todo eso lo podemos valorar en el campo estrictamente humano. Valoramos también, por supuesto, lo justo, lo injusto, para guiado por juicios o instituciones que le dan valor a todos esos juicios. Entonces, de esta manera se establecen determinadas finalidades, ciertas metas para la conducta, y los hombres se afanan siempre entonces en el campo estrictamente humano por buscar medios adecuados para el cumplimiento de todos aquellos propósitos que ellos quieren conseguir. De manera tal que entonces, para la realización de aquellos fines y para poner en práctica tales medios, esta acción humana representa la inversión mental del proceso de causalidad. El hombre imagina primero unos efectos, que también podemos llamar después unos fines. El hombre imagina los efectos que pueden traducirse a los fines y pone después en acción unas causas, es decir, unos medios. Pero todos estos detalles en el mundo de la naturaleza física se da espontáneamente porque la naturaleza los produce. Los rayos, las centellas, la salida del sol, la puesta del sol, el movimiento de las mareas, el curso infinito de los ríos hacia los mares. Todo eso, la naturaleza física lo hace sin ningún tipo de causalidad. El sol no piensa que hoy salgo por la mañana para calentar al mundo, a pesar de que sus acciones y sus rayos ultravioletas y toda la emanación calorífica que produce el astro rey producen unas ciertas consecuencias. ¿Dentro de qué? Dentro del espectro de la naturaleza. Pero eso es solo causal. Eso no conlleva a no lleva ningún pensamiento preconcebido para organizar algún medio específico. Bienvenida, Marlene, a nuestra clase de romano. Marlene, ¿me escuchas? Es importante que me hagas saber que me escuchas, Marlene, que te estás incorporando. Bueno, esperemos la respuesta de la compañera y continuemos. De manera tal que entonces hablamos de la causalidad en el mundo físico, de las leyes de causalidad en la naturaleza. Pero el hombre, a distinto que la naturaleza, se imagina siempre, primero, los efectos que van a producir sus actos. A esos efectos, el hombre lo puede llamar fines, como había explicado hace unos minutos anteriores. Y pone después en acción unas causas que el hombre puede denominar medios. ¿Medios para qué? Medios para conseguir sus fines, para lograrlo. En fin, el hombre tiene problemas cuya selección no le es dada automáticamente por la naturaleza. El hombre siempre, a todo lo largo de su evolución histórica, siempre se ha sentido amenazado por algunas posibles conductas de sus semejantes. Bien han escrito muchos filósofos renombrados que el verdadero enemigo del hombre es el hombre. De manera tal de que el hombre siempre se ha sentido a lo largo de la historia amenazado por las posibles conductas de sus semejantes. Y esto le ha incitado
desde los albores de la historia a elaborar, algo que denominó el derecho. Esa palabrita que conlleva absolutamente todo engranado, la capacidad del hombre para crear su propia protección, para, en medio del desenvolvimiento de su vida cotidiana, tratar de vivir una vida libre de la acechanza y del peligro del otro. Entonces, como una consecuencia lógica de la vida en sociedad, nace la necesidad de crear esas normas que regulan o que regulen la convivencia. Esas reglas de conducta que hagan posible la vida en común, en este sentido sumamente amplio. Se entiende entonces esta palabra que el hombre inventó para controlar las acciones de los otros hombres, que no es más que el derecho. Entonces, podríamos decir que el derecho son normas fabricadas por los hombres. ¿Para qué? Para regir las relaciones sociales de una comunidad política. Para regir las relaciones sociales de una comunidad política en cierto lugar y en una época determinada. Por eso es que las normas del derecho no son estáticas, son flexibles, son moldeables, porque se van siempre adecuando, adaptando, flexibilizando, endureciéndose, variando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al comportamiento del hombre en sociedad, que debe, según los efectos que causa esa conducta, regularla para así mantener la paz y la convivencia dentro de la colectividad. De manera tal que entonces ratificamos nuevamente este concepto que lo vamos a ver a todo lo largo de nuestra carrera, que el derecho son normas fabricadas, cierto, son normas fabricadas por los hombres para regir las relaciones sociales de una comunidad política en cierto lugar y en una época determinada, las cuales se refieren a unos valores y están sometidos y apoyados siempre por el poder público. Aquí llegamos entonces al nombre de nuestra cátedra que nos convoca el día de hoy: Derecho Romano. Entendemos por derecho romano al conjunto de instituciones jurídicas. Óigase bien, el conjunto de instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a los pueblos dominados por Roma desde su nacimiento en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano, que eso ocurrió exactamente en el año 565 después de Cristo. Eso es lo que vamos a entender y a manejar a partir de esta primera clase de qué entendemos por derecho romano. Si yo pregunto en el examen, ¿qué se entiende por derecho romano? Estrictamente tenemos que hablar de que el derecho romano es, o se conoció o se entendió como el conjunto de instituciones jurídicas
que rigieron a la sociedad romana. Y tienen que incluirme el ámbito. ¿Y cuál fue el ámbito? Que fueron el conjunto de instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a todos los pueblos dominados por Roma desde su nacimiento en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el 565 después de Cristo. Dígame. Buenas tardes, profesor. Disculpe, no tenía audio. Sé que me dio el acceso temprano. Disculpe que lo interrumpa. ¿Aló? Ahora ya tengo micrófono. Ah, ok, perfecto. Sí, no, es bueno. Lo importante es que me estés escuchando. No, bienvenida. Yo te había dado la bienvenida, pero no me habías escuchado. Entonces asumí que algo pasaba, que ya lo ibas a solucionar. Entonces quedas bienvenida, Marlene. Estábamos hablando, ahora que te volviste a incorporar, habíamos llegado ya a la definición de lo que vamos a entender a partir de este momento como el derecho romano. ¿Qué significaba o qué significa el derecho romano? Y la definición sencilla que todos los autores manejan de la misma manera, ahí sí no varía. Vamos a entender como derecho romano al conjunto de instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a todos los pueblos que estaban dominados bajo el Imperio Romano desde el nacimiento de Roma como tal, desde el 753 a.C. hasta la muerte de Justiniano en el año 565 después de Cristo. En tal sentido, una vez tenemos claro cuál es la definición que se le da al derecho romano, vamos a adentrarnos a sus características. Las características del derecho romano, a pesar de que en este caso sí existen diversos puntos de vista de varios autores, lo vamos a encontrar. Nosotros, en esta clase, para el objetivo que vamos a perseguir nosotros en esta clase, para nuestra evaluación, para nuestra formación, nosotros vamos a tomar en cuenta, es la que me parece a mí la característica más manejable, a mí me parece la más sencilla de manejar y que explica perfectamente las características del derecho romano. Vamos a dividir al derecho romano según 3 periodos sencillos de recordar. Lo vamos a dividir en el derecho antiguo, el derecho clásico y el derecho del Bajo Imperio. Repito, si yo les pregunto cómo se divide el derecho romano según las características, sus características, si ustedes se saben la de cualquier otro autor y quieren expresarlo en la clase, perdón, en la evaluación, perfectamente, pero para mí no está malo, por supuesto, no estaría malo, pero para mí me vale como que se obtuvieron los objetivos de la clase, esta sencilla característica que la vamos a dividir en 3 periodos: el derecho antiguo, el derecho clásico y el derecho del Bajo Imperio. Ahora bien, desmenucemos cada uno de ellos, cada una de esas etapas, de una manera sencilla, sucinta, que se recuerde y que se entienda qué es lo que queremos transmitir en esta nuestra primera clase de derecho romano. Derecho antiguo. Por supuesto, si decimos que el derecho romano es el conjunto de instituciones jurídicas que se establecieron en Roma y en todos los pueblos dominados por ellas desde el inicio de la fundación de Roma, entonces el derecho antiguo va a tener como fundación la fundación de Roma en el siglo VII antes de Cristo.
El derecho antiguo tenía como reglas generales que era un derecho estricto, extremadamente estricto en sus reglas. Era extremadamente conservador y formalista. Con respecto a su aplicación, el derecho antiguo era solo exclusivo a los ciudadanos romanos y no puede ser invocado o no podía ser invocado por ninguno de los peregrinos. Entonces ya manejamos dos características esenciales del derecho antiguo romano.